Bien, comenzamos a compartir la palabra en esta mañana bajo el título de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Es un tema que quizá hemos pasado muchas veces por alto, pero que tiene muchísima importancia. Y voy a leer 9 versículos que se encuentran en el capítulo 7, los 9 primeros versículos. Ya el capítulo 6 lo dejamos allá por el mes de junio y hoy arrancamos con el tema 7. Ya Jesús ha dicho varias veces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el pan de vida, yo soy, y todavía quedan algunos yo soy. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos o Sucot. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Y bajaron los hermanos a la fiesta sin su hermano Jesús. Esto hay que tenerlo en cuenta para entender la conclusión final de la predicación. Los hermanos bajaron solos a la fiesta sin Jesús. Bajaron los hermanos, pero Jesús no. Ellos bajaron a la fiesta religiosa, pero sin el personaje principal de la fiesta, que era su propio hermano carnal que vivía con ellos en casa. Y esto es profundo si entendemos el mensaje del Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ya sabemos que terminamos el capítulo 6 y sabemos que siempre que Jesús decía algo, multiplicaba panes, peces, hacía referencia a él como que el Padre y él eran una sola cosa. Tenían muchísimas enemistades, hasta ahí lo sabemos, pero hoy vamos a ver que tenía muchos enemigos, no solamente los judíos, sus propios discípulos y ahora para más cómodos de su casa. Porque pensamos que Jesús vivía solamente con María y José, vivía con sus hermanos y tenía el rechazo de su propia familia. Por lo tanto, Jesús tenía una sensación de soledad grande. Vamos a enfatizar a Jesús, o vamos a encasillarlo dentro de una familia con madre, padre y hermana, y así quizá el mensaje lo podamos entender un poquillo mejor en esta mañana. Por lo tanto, lo que me gustaría hacer en esta mañana es dejar clara cuál fue la reacción de sus propios hermanos. La reacción, ya hemos visto la reacción de los escribas, de los fariseos, de sus discípulos, y ahora vamos a ver la de su familia, porque eso nos pasa también a nosotros. Cuando venimos al Señor, los primeros que reaccionan es la familia. ¿Qué? ¿Que te has vuelto protestante? ¿Que has dejado de ser? Madre mía, te has cambiado de chaqueta. Hay problemas en la familia. Cuando alguien realmente decide seguir a Cristo, empiezan los problemas. Aunque después vemos que la iglesia, la iglesia es que no queremos rendirnos a Cristo. Esa es la realidad del problema, la rendición al Señor Jesucristo. Y bueno, decir, porque estoy en la introducción todavía, que los capítulos 7, que acabamos de empezar hoy, el 8 y el 9, se van a desarrollar durante esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Daros cuenta que cuando predicamos el capítulo 5 y el capítulo 6, también se hizo alrededor de dos fiestas. Por ejemplo, en el capítulo 5 era el día de reposo y el capítulo 6 era el día de la Pascua. ¿Y por qué Jesús subía a Jerusalén? ¿Por qué si tenía que bajar de arriba abajo? La Biblia dice que subía a Jerusalén. ¿Bajaba o subía? ¿En qué quedamos? A Jerusalén siempre se sube. Entres por donde entres porque está en alto. Entres por donde entres siempre tienes que subir a Jerusalén, en el sentido de que está en alto. Bien, pues en todas estas fiestas y ahora en el capítulo 7, Jesús sube a Jerusalén. ¿Por qué? Como buen judío, él tenía que cumplir con la palabra de Dios, que cada judío debía de acudir a Jerusalén a la fiesta. Y él, como buen judío, cumplía con la palabra de Dios, de él mismo, porque él era Dios, y subía a su fiesta. Esto cuesta trabajo entenderlo, yo lo sé, pero vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. En el capítulo 5 que estudiamos, pues él se presenta en relación con el Padre. El Padre y yo somos la misma persona. Fue cuando multiplica pan y pez. En el capítulo 6
Su relación con los discípulos. Acordaros cómo termina el capítulo 6, que creo que esa predicación no la saltamos, o la dimos. Cuando dice, bueno, pues quien no coma mi carne y mi sangre no puede ser mi discípulo. Y miles de seguidores dejaron de seguirle y lo dejaron solo. Solamente Pedro pudo responder desde la revelación: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Ahí termina el capítulo 6. Abandono por parte, rechazo por parte de los fariseos y amenazas de muerte. No es que los fariseos le tenían manía, sino que querían matarlo. No es lo mismo que tu vecina te tenga manía que te quiera matar. ¿A que no es lo mismo? No es lo mismo. Es que a veces decimos, lo querían matar, como si, y lo decimos así de corrido. No le tenían manía, querían matarlo. Querían liquidárselo. Imaginaros la situación emocional y psíquica del Señor Jesucristo. Era muy fuerte. Bien, versículo 1, de los 9 que hemos leído. Lo he separado en dos partes. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y la segunda parte. Pues no quería andar en Judea porque los judíos querían matarle. ¿Por qué se queda en Galilea? Porque sabía que si bajaba a Judea otra vez le iban a dar. Eso era un motivo humano, pero el motivo principal era un motivo espiritual, porque no había llegado su hora, su tiempo, su kairos, no su cronos. Y eso ahora lo vamos a entender. Después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. ¿Dónde estaba en el capítulo 6? En Galilea. Estaba en Galilea. En el capítulo 6, versículo 4 leímos: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Dónde le pilla? En Galilea. Y allí en Galilea es donde hace el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahora, en este capítulo, Jesús, vamos a ver cómo se va a desplazar desde Galilea a Jerusalén en su momento, en el momento oportuno de Dios, a la fiesta de los tabernáculos, que se celebraba en el mes de octubre. La primera fiesta era en el mes de marzo y la segunda en el mes de septiembre, 6 meses. Y Juan no nos dice nada de Jesús en 6 meses, calla, omite todo lo que hace Jesús durante 6 meses, se pasa de una fiesta a otra. ¿Por qué? Pues porque Juan, siempre que habla del Señor Jesucristo, lo hace para demostrar su divinidad. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy, los 7 yo soy que vamos a ver a lo largo del estudio de este Evangelio. Como he dicho, Juan no pretendía hacer un relato detallado de Jesús, sino simplemente los detalles donde mostraba que Jesús era Dios. Sigo hacia adelante. Se dice, el resto de los evangelios, que en estos 6 meses de silencio, no por el evangelio de Juan, por otros evangelios, que Jesús hizo varias cosas, que ahora no las vamos a leer. Estuvo en Tiro, en Sidón, en Decápolis, que es decir 10 ciudades. Hizo el milagro de alimentar a 4.000, viajó por Cesarea de Filipo, el norte de Israel, donde estuvimos, donde están las puertas del Hades, el norte, Cesarea de Filipo. Y también el tema de la transfiguración cuando suben al monte. Todos hechos acontecieron durante el periodo de 6 meses que Juan calla y que Juan omite. Pero ahora el Señor quiere ir de nuevo a Jerusalén. Pero no era un viaje fácil, porque él, pensando humanamente, igual que no quiso pasar el cáliz, él diría: ¿bajar de nuevo? Si lo único que pretenden es matarme, pretenden insultarme, pretenden crucificarme, pero no era su hora. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús, a pesar de que sus hermanos le dijeron: baja, él dice: no, porque no es mi hora. Porque los hermanos tenían un reloj natural que yo tengo en esta mañana, que me marca las 12. Y el reloj espiritual de Dios, su reloj, es cuando Él te dice ahora. Por eso los griegos, que son muy sabios, para la palabra tiempo tienen 2 palabras, o 2 acepciones, significados. Es como en el español, hay palabras polisémicas. La palabra banco, ¿qué significa? Pues sentarse, el banco donde hay dinero y un banco de pesos. ¿Te das cuenta? La misma palabra, 3 significados. Ocurre lo mismo con el idioma griego. Para la palabra tiempo, los griegos, que son muy inteligentes, y el que tradujo la palabra, el Espíritu Santo de Dios, cuando habla de tiempo lo dice cronos, cronómetro, medida del tiempo. Pero cuando habla del tiempo de Dios dice kairos, que dice el tiempo agradable, aceptable y oportuno de Dios. Cuando Dios dice ahora, ese es el tiempo de Dios. Y muchas de los cristianos funcionamos en el crono y no funcionamos en el kairos.
Pues no lo entiendo, pues tú fíjate, porque ya llevo 3 meses que... Y nosotros nada más que con el tiempo del reloj. Dice, tranquila, si es que mi tiempo para ti es el 2029. Tranquila, tranquilo. No luches más con tu tiempo, porque es mi tiempo el que está por encima de tu tiempo. Es otro de los detalles que vamos a aprender a lo largo de esta exposición. Y dice por qué no quería subir a Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, y eso ya lo sabemos. Bien, por lo tanto, en este primer versículo, no hemos pasado todavía el primer versículo, hemos aprendido 2 cosas. Una, que no quería ir a Judea porque los judíos querían matarle. ¿Era por falta de valor? No. Era porque él tenía conciencia del tiempo adecuado y propicio del Padre. Y ya os he dicho las 2 palabras. Sus hermanos estaban en el crono, nene, que la fiesta empieza hasta mañana a las 9 en el reloj judío. Y él decía, no, es que mi tiempo todavía no ha llegado. Tenían 2 tiempos. Los hermanos estaban en el mundo y no se habían convertido a Cristo. Los hermanos de Jesucristo no estaban convertidos a Cristo. A ver si lo entendemos. Los hermanos de Jesucristo que vivían con Cristo, comían a la mesa con Cristo y dormían en la misma habitación, no estaban convertidos a su hermano. ¿Cómo? Si yo hubiera estado al lado de Jesús y lo hubiera visto, yo me habría convertido. ¿Eso qué lo dices tú? ¿Por qué los hermanos no se convirtieron? Los hermanos no creían en él, no creían. Y lo vamos a ver, la maldad que tuvieras. Venga, date a conocer, ¿no quieres ser famoso? Pues vete a la capital. Tú te vas a la capital y allí puedes hacer todos los actos de magia que tú quieras. Verás cómo la gente te sigue. Hubo ironía por parte de todos y cada uno de sus hermanos. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. A esa fiesta los judíos le llaman la fiesta de Sukkot. Es una fiesta, yo solamente la he visto una vez, lo que pasa es que eso ha cambiado ya tanto con el tiempo, donde en las terrazas de las casas hacen unas cabañas con palos, con madera, para recordar que cuando Dios los sacó de Egipto tenían que vagar por el desierto y se tenían que hacer pues tiendas de campaña, pues con pieles, con palos, y le llaman Sukkot, es decir, cabaña, tienda de campaña o tabernáculo, simplemente quiere decir eso. Y hemos leído en el 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y la familia de Jesús, lógicamente, pues quería ir a la fiesta, porque eran muy religiosos, pero no cristianos. No creían en Jesús, pero a la fiesta iban. A la iglesia iban, pero no creían en Jesús. Iban al acto religioso, pero no creían en Jesús. Y se fueron solos sin Jesús. No habremos venido esta mañana nosotros aquí a la fiesta de los tabernáculos sin Jesús. Tenemos que venir acompañados de Jesús, porque si nos dejamos a Jesús en la casa y venimos solamente al rito, no funciona. No es lo mismo. Esto parece duro, pero cuanto más duro mejor. A ver si nos confrontamos ya de una vez, nos rompemos delante del Padre y entendemos que sin Cristo estamos perdidos. Y sin Cristo nuestra vida no va a funcionar nunca. No puede funcionar. No puede funcionar de ninguna de las maneras. ¿Qué razones tuvo Jesús para realizar este viaje? Bueno, pues ya lo he dicho, porque era una de las 3 principales fiestas que se celebraban todos los años, según Deuteronomio 16, que no voy a leer. Y Jesús, como buen israelita, pues fue. No se trataba de una obligación religiosa que él tuviera. ¿Tú sabes por qué él bajaba? Para que entendieran los judíos que el simbolismo de todas las fiestas era él. El simbolismo de todas las fiestas era él. ¿Cuál era el simbolismo de la fiesta de la Pascua, del Pesaj? Porque el ángel de la muerte pasó de largo y no mató a los hebreos. Porque los dinteles de la puerta se mancharon con sangre. Y si tu vida está cubierta por la sangre de Cristo, la muerte no te toca. Una fiesta que recuerda a Cristo. Cristo bajaba a sus fiestas, porque era la fiesta que le recordaban a Él. Pero la gente iba a la fiesta sin saber nada de Jesús, por un cumplimiento, porque tocaba, que el 15 de noviembre, el 15 de noviembre, el 1 de mayo, el 1 de mayo, el 4 de 1, por el 4, no importa. Pero las fiestas tenemos que bajar siempre a las fiestas con Jesús. No bajemos nunca a ninguna fiesta sin Cristo porque estamos perdidos. A las fiestas hay que bajar con Cristo, porque Cristo es el protagonista de todas las fiestas. En este caso de las fiestas judías, que no estoy hablando de otro tipo de fiestas. Seguimos hacia adelante. Bien, el capítulo 7, esto es simplemente un detalle no muy importante, que todo el capítulo 7, del versículo 1 hasta el último,
es el desarrollo de la fiesta. El comienzo de la fiesta empieza en el versículo 2, la mitad de la fiesta en el capítulo 14 y el último y gran día de la fiesta en el versículo 37. Recordad que en el 38 dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús poniéndose en pie dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dice en esta fiesta, en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué hacían en esa fiesta? Pues ritos, todas las fiestas tienen ritos, todas las reuniones tenemos liturgia, no es que la liturgia sea mala, pero tenemos unos ritos. Pues encendían un fuego en un campamento para recordar la columna de fuego, iban al estanque de Siloé y cogían agua y la derramaban sobre un tabernáculo que habían hecho. Y después los habitantes de Jerusalén, más los visitantes, 1,000,000 y pico, se hacía cada uno una tienda de campaña. Y en las tres cosas estaba Cristo. En la primera, Cristo acompañó a su pueblo a través de todo el desierto en su gran tabernáculo, el que le mandó construir a Moisés. Jesús estaba en la columna de fuego para guiar a su pueblo. Jesucristo está en el agua, claro, porque cuando se marchó dijo, yo me iré, pero es necesario que venga el Consolador y Él derramará el agua, el poder del Espíritu Santo. Él se encontraba en cualquier simbolismo de cualquier fiesta y por eso aprovechará esta fiesta para hablar de Él. Él aprovecha la fiesta para hablar de Él. Eso para que lo entendamos y para seguir diciendo su gran yo soy y que el mundo entendiera que Él era el Cristo. Pero como he dicho, sus propios hermanos no creían en Él. Y vamos a pasarnos directamente al tema de los hermanos para que podamos entenderlo. Porque hablar de la fiesta, tengo ahí 100 versículos de la fiesta, pero eso podéis leerlo en Deuteronomio cuando queráis. A ver, esto de la vista... muy mal. Sí. Seguimos, vamos al siguiente versículo, 17, aquí estoy. Resumiendo el versículo 2 que acabamos de leer, entendemos que Jesús es el verdadero tabernáculo. Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne y ¿qué? Y habitó entre vosotros. ¿Sabes lo que es el verbo habitar? E hizo un tabernáculo en medio de vosotros. Plantó su tienda en medio de vosotros, dice el original. Jesús plantó su tienda, su morada en medio de cada uno de nosotros. Por lo tanto, Juan estaba muy acorde con esa fiesta que después narrará en el capítulo 7. La fiesta tenía tres partes, como bien he dicho, el tabernáculo, derramamiento de agua y luz para recordar quién era Él, y eso ya lo he dicho. Versículo 3. Vamos rápidamente al 3. Llegamos al 3, ya sabemos por dónde vamos. No quería subir, sube en su tiempo, cuando era la fiesta de los tabernáculos. Y ahora sus hermanos hablan, en la mesa, en el comedor, en el patio, en la calle Lidea. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sus hermanos creían en las obras milagrosas de claro, pero no creían que Él era Dios. Él era, alguien que tenía poder, un hermano especial, como el que es hermano de una medium o de un medio de estos que leen la bola, de alguien especial. Pero no sabían que era aquel del que hablaba el Antiguo Testamento, el cual se sabrían sus hermanos de memoria. Posteriormente veremos cómo se convierte su hermano Santiago, cómo se convierte su hermano Judas, no el Judas Iscariote, el otro Judas, también era hermano de Jesús. Ahora leeremos los nombres de cada uno de los hermanos. Bien, pues cuando se aproxima la fiesta, la familia de Jesús, mami y el resto, querían participar de esa fiesta y comenzaron a hacer los preparativos para ir a Jerusalén. Desde Nazaret a Jerusalén, ahora en coche se tardará poco, pero andando o en burro, como fuera, tardarían lo suyo y estaban haciendo los preparativos. Y justo en ese momento es cuando se produce un desencuentro entre Jesús y sus hermanos. Polémica. Una polémica familiar como todas las que tenemos en casa. Aquí no se escapa nadie. Todos tenemos polémica en las casas, ¿verdad? Pues él tuvo una polémica con sus hermanos. Una polémica gorda. ¿Y quiénes eran estos hermanos? Yo sé que esto es un problema doctrinal entre católico y protestante. A mí no me gusta tocar este tema. Yo personalmente decido creer que sí tuvo hermanos porque lo leo en las Escrituras. Pero si alguien no lo cree, tampoco me voy a meter en este asunto, porque a mí lo que me importa es que creyendo en Cristo tengo vida eterna. Esto sería un asunto quizás secundario. Pero bueno, estos hermanos eran hijos de José y de María que tuvieron después del nacimiento virginal de Jesús.
Por ejemplo, Juan, ¿dónde nombra a los hermanos de Jesús? En 2.12. Juan 2.12, Juan nombra a los hermanos de Jesús. Bueno, dice que tenía hermanos y después en otro sitio dice los nombres. Juan 2.12 dice: después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Algunos dicen, no, es que eran discípulos. No, ahí pone sus hermanos y sus discípulos. No es que no eran primos, eran parientes, eran primos. Pero es que ya meterse en esa discusión teológica no viene al cuento con esta predicación. Y sus nombres aparecen en Mateo, por si alguien quiere saberlo. ¿Dónde está el nombre? Ayer en un chat, ¿dónde está el nombre? Y se lo di y dejó de hablarme en el chat esa persona. No sé, Mateo 13:55. No es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. 4 nombres. Sus hermanitos tenían nombre y apellido. Sería pues Jacobo ben Panderá, José Simón ben Panderá y Judas ben Panderá. Porque Jesús tenía apellidos. Como yo tengo Sánchez Inglés, Jesús también tenía apellidos. Ya hablaremos de los apellidos de Jesús. Se medía por familia y por tribu. Sigo hacia adelante. Estos hermanos que acabo de nombrar, más las hermanas, que también dice que tenían hermanas, aunque no se hace el nombre de ella, no creían en él. Lo hemos leído literalmente, dice, ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Fíjate, a sabienda de que los judíos en Jerusalén buscaban a su hermano para matarle, ¿tú vas a enviar a tu hermano a un sitio donde sabes que lo van a matar? Ni de broma. ¿Cómo vas a mandar tú a tu hermano a un lugar donde sabes que le van a hacer daño? Poco amarás tú a tu hermano cuando le dejas ir. Pero los hermanos no solamente que le animaron a que fuera y sabían que allí le iban a crujir. Lo he escrito para no olvidarlo, aunque sabían que los judíos en Jerusalén le buscaban para matarle, le estaban empujando de una forma poco amistosa para que fuera nuevamente a Jerusalén y se manifestara públicamente. Vete allí. ¿No ves que la gente, tú quieres que te quieran? ¿Para qué te queda en este pueblucho? Esto Galilea es muy pequeñico. De aquí, ¿qué te mueve? A Corazín, a Besaida, 3 puebluchos. Tú vete a la capital. Tú no te quedes en Cartagena ni en La Alforra. Tú te vas a Madrid, que allí hay 5 millones de habitantes. Te colocan la Gran Vía y 5 millones van a escuchar tu mensaje. Ironía pura y dura. No creían en él. No creían en él. ¿Y qué impresión da cuando leemos estas palabras? Pues yo la impresión que me da, como cualquier comentarista, he buscado algún comentarista, que querían los hermanos causarle problemas. ¿Sabéis por qué? Porque estaban cansados de tener un hermano milagrero. Cuando en Lourdes dicen que a Bernadette Subirú se le aparece la Virgen, o en Fátima cuando dicen, ¿cómo se llama la de Fátima? No me acuerdo. Lucía, se le aparece la Virgen de Fátima, los primeros que tienen problemas es la familia, porque todos iban a la casa a ver a la que se le aparecían las cosas, a pedirle un milagro. Pues con Jesús, 3/4 de la misma. Los hermanos estaban ya cansados de tanto toque en la casa, de tanta llamada de atención, de tanto milagrerío, de tanto escuchar hablar de eso. No están hartos, se lo querían quitar de encima. De hecho, hay un texto que hay que entenderlo, que lo dice claramente. Estaban cansados de su presencia en su casa, en Galilea, y los constantes comentarios que oían por las calles sobre él. Eso les incomodaba a sus hermanos. Marcos 3, 20 y 21. Dice la palabra lo siguiente. Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, esto tenéis que leerlo en el contexto cuando podáis. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, su familia oyó de que Jesús hacía milagros, la gente no lo dejaba tranquilo y le oye, que tu hermano está allí, que la gente lo estaba asallando y la familia, los hermanos, la madre, el padre, el primo, no sé, fueron allí. Vinieron para prenderle, no para prenderle como en el huerto, vinieron para cogerle, vente para la casa, la que están liando, porque decían, está fuera de sí, mi hermana se ha vuelto loco, pero te has vuelto loco, muchacho, que haces echando demonios, ¿tú te has vuelto loco o qué? No es tan fácil creer a la primera de cambio. Su familia no creía en él y se lo llevaron de casa, se lo llevaron a su casa, vente, estaban cansados. Por eso los hermanos, con toda la liberalidad, vete, para que tus discípulos vean las obras que hace. Pero vamos a ver, pero es que los hermanos no sabían que su hermano hacía milagros. Claro que lo sabían. Pero lo que ellos pensaban es que su hermano quería hacer milagros para provocar asombro, para hacerse popular, para hacer un alarde de poder.
Por eso le dicen en el versículo 4 lo siguiente: porque ninguno que procura darse a conocer, hermanico, porque ninguno que procura darse a conocer como tú, que quieres ser un buen youtuber, y quieres ser un buen influencer, y quieres ser muy famoso, ninguno como tú que quiere ser tan famoso, se esconde. ¿Cómo te quedas aquí en este pueblucho? No te quedes, que no te quedes en Postestrechos, que te vaya a la Gran Vía de Madrid o a las Ramblas de Barcelona. Y allí puedes predicar, que hay muchos habitantes, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo. Lárgate de la casa y ya quítate, los quitamos muertos encima. Claro, esta es mi traducción, es Santo Domingo, pero tengo que leer la traducción de las Escrituras. Le estaban diciendo, pero ¿qué sentido tiene, hermanito, obrar en la intimidad con tu círculo de 12 personas en un distrito, en una pedanía como Nazaret, este pueblo tan chiquitujo? Si quería ser realmente conocido, tendría que ir a Jerusalén, el centro del judaísmo, donde próximamente acudirían multitud de personas para celebración de la fiesta. O sea, no solamente le están diciendo que vaya a la capital, ve a la capital, pero un día de fiesta. Madrid, que tiene 4 millones, pues cuando hayan 8. Cuanto más habitantes, más te da a conocer, y allí puedes coger y hacer el espectáculo que quieras. Haces desaparecer, saca un conejo de la chistera, lo que tú quieras. No tenían ni idea que su hermano era Dios hecho carne, que vino y habitó e hizo tabernáculo en medio de nosotros. Jerusalén, hermano, va a ser el escenario perfecto para hacer tus milagros tan espectaculares. Estaban equivocados, estaban completamente equivocados, estaban equivocados. El versículo 5 dice: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si realmente esto lo haces, es repetir un poco lo mismo, manifiéstate al mundo. Jesús ya había hecho muchos milagros en Jerusalén. ¿Y cuál fue el resultado? Lo hemos estudiado en Mateo el año pasado y en Juan este año. Pues que los judíos intentaban matarle, y los hermanos lo sabían. Pero los hermanos no entendían esto. Le aconsejaban: tienes que ser más atrevido, tienes que llamar la atención del público, hazlo en un lugar público, vete a la capital, pero el día de la fiesta, porque el día de la fiesta va a estar aquello repleto y de verdad que te van a hacer famoso. No entendían a quién tenía en casa. Su consejo, ¿sabéis de dónde provenía? No de la admiración por su hermano, de la incredulidad y del desprecio. Porque a veces se puede disimular mucho con las palabras. Se puede decir una palabra con muchos tonos, sí, sí, sí. El mismo sí puede decirlo con muchos tonos. Dices: vete, hermanito, te queremos mucho, pero vete allí, y allí haces tú los milagros. Incredulidad y desprecio. No había un deseo sincero de ayudar a su hermano en la misión de proclamarse como el Hijo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque no creían en él. Y el que no cree en él, pues lógicamente no puede predicarlo. Ellos no lo entendían. Triste, muy triste. Sentirse rechazado por sus propios o por tus propios hermanos tiene que ser triste. ¿Cuántos de vosotros, de nosotros, nos sentimos rechazados el día que conocimos a Cristo? Algunos, me imagino. Y algo parecido le ocurre con frecuencia a los cristianos fieles, que encuentran la más dura oposición entre los que les son más cercanos y queridos. Los primeros enemigos, dice la Biblia, son los de tu propia casa. Eso dice la palabra del Señor. Quien quiere ser fiel. Tú comprométete con Cristo al 100% y verás que los amigos no eran tan amigos, y el familiar no era tan familiar. Si hay un compromiso real y genuino. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice: el mundo os aborrecerá. No dice que el mundo nos va a amar, dice que el mundo os aborrecerá. Y hay que contar con el amor. Ahora, como nos queremos llevar bien con todo el mundo, ¿verdad? Pues por eso pasamos la mano, para llevarnos bien con todo el mundo. Pero eso no dice la palabra. El mundo os aborrecerá por mi causa, y quien es del mundo te va a aborrecer. Eso está claro, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. ¿Que tuvo que ser difícil este momento para él? Pues sí, lo he dicho. En Juan le desprecian sus discípulos y se apartan muchos de él, seguidores, perdón. Después los judíos procuran matarle, lo hemos leído en el 1, y ahora sus propios hermanos, es que lo habían dejado solo. Es que Jesús estaba solo. Y tenemos que entenderlo, que la soledad es un sentimiento humano. Jesús era Dios, pero también era hombre, y como hombre sintió la soledad en el huerto.
Lo dejaron solo, salieron todos corriendo. No habéis podido velar ni tan siquiera una hora. Le prenden, lo dejan solo. Pedro le niega, Judas lo vende y después se ahorca. Eso fue un desastre. Fue un desastre. Para que veáis que no es lo mismo el creer que el compromiso. No es lo mismo el creer que el compromiso cristiano. Los hermanos estaban convencidos de que era capaz de deslumbrar a toda Jerusalén, lo sabían. Pero ¿sabéis cuál era el problema de los hermanos? Estaban atados a la religión, a las tradiciones y supersticiones religiosas. Creían en la tradición y en la fiesta judía, pero en su hermano, ¿qué era el verdadero significado de la fiesta? No, y así ocurre hoy en día. Creían en la fiesta y se podían permitir el lujo incluso. Después vienen los juicios, las críticas típicas. Pues el sacerdote, ¿qué mal lo ha hecho hoy? Pues ¿qué mal lo ha hecho este? Fíjate, tú tienes que para ofrecer el becerro, lo ha matado ahí de una manera. No es, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? Y hablamos de las organizaciones, de este, del otro y tal. ¿Te enteras que este se ha ido de la iglesia bautista? Para lo tenemos en este sitio. Y sale del otro. O sea, eso es la fiesta. Eso no tiene que ver nada con Jesús. Jesús se ha quedado en la casa. Jesús está esperando su tiempo y tenemos que bajar a la fiesta con Cristo. Si no, nos vamos a entretener en tonterías religiosas. Y eso era lo que le pasaba a los hermanos. Los hermanos les importaba que la fecha era tal hora, había que hacer esto, a las 9:15 empezaba el sacrificio, el sacerdote salía vestido, el efod que se ha puesto el sacerdote y lo lleva sucito. Anda, ¿qué somos, que no se lo limpia o qué? Esas son las cosas que solemos hacer nosotros, los seres humanos, hacer juicio en la congregación sin Cristo, pero con Cristo no hacemos ese tipo de juicio. Terminando, considerando todo esto, no resulta extraño que el Señor diera mucho más valor a su familia espiritual que a sus parientes. Y todos conocemos un texto que vamos a leer, el de Mateo 12, versículos del 47 al 50. Este texto se puede tergiversar, daros cuenta que texto. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Realmente estaba mamá y sus hermanos, carnales. Respondiendo él al que le decía, te dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Claro, los detractores que no quieren creer que María tuvo más hermanos porque ya no sería tan virgen, dicen, no, es que Jesús dijo quién es mi madre. No, Jesús tenía una familia, pero él decía que su verdadera familia, bueno, sigo leyéndolo, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y madre. Dice, mi verdadera familia es la familia espiritual. Y su familia no espiritual, que era mami, papi y sus hermanos, después se convirtieron y fueron a formar parte de la familia espiritual. De la familia genética a la familia espiritual. Se tuvieron que convertir. Por muy familiares que fueran de Cristo, se tuvieron que convertir. Y ahora vamos a ver como uno a uno, lo que la palabra dice de algunos de los hermanos que se convirtieron. Y una pregunta que yo he dejado aquí esta mañana. ¿Y si la misma familia terrenal de Jesús se tuvo que convertir? ¿Cuánto más nosotros que no fuimos ni parientes cercanos de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Que ya lo tenemos todo? La misma familia tuvo que reconocer a Cristo como Salvador y nosotros vamos a pasar desapercibidos. De ninguna de las maneras. Necesitamos lo mismo que ellos, reconocer que Cristo es Dios. Mirad, después vamos a ver cómo Santiago habla de su propio hermano. A ver si lo encuentro. Sí. El progreso de la familia de Jesús más o menos fue lo siguiente. Todo empezó a cambiar cuando el Señor resucitado se aparece a Jacobo, uno de sus hermanos, se aparece a él. Entre las 500 apariciones aproximadamente que hubo después de su resurrección, se aparece su propio hermano. Santiago reconoce que su hermano Jacobo, y Santiago lo mismo, reconoce que su hermano, además de haber sido hermano en la carne, era Dios hecho carne. Su madre y sus hermanos, ¿dónde los podemos ver después en el libro de los Hechos? En el aposento alto, donde los 120 estaba mamá. Mamá María estaba allí. Mamá María recibió el poder del Espíritu Santo de lo alto y cuando de nuevo predicaba después el Evangelio la mamá, su mami. A su hermano se le aparece después de muerto y la mami y los hermanos también están en el aposento alto. Y luego podemos comprobar que su hermano llegó a ser una de las columnas, no vamos a leer el texto, una de las columnas más importantes en Jerusalén. Eso está en Gálatas, ya lo leeremos. Os lo leéis en casa, está en Gálatas 2:9. Su hermano llegó a ser una de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Y después,
tanto su hermano Jacobo como Judas escribieron 2 de las cartas que figuran en el canon del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un libro que pone Judas. Lo tenía al final, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. Ahí tenéis el libro de su hermano. Y el libro de Santiago, el que habla de la lengua, su hermano. Sus hermanos posteriormente se convierten a Cristo. Y es tan bonito, miradlo, es que esto es precioso. Santiago 2.1 quiero leerlo. Mira cómo ahora trata Santiago a su hermano. Porque en la casa, no sé cómo le diría, hermano, pasame un vasico de agua. Y ahora mira lo que dice de su hermano. Santiago 2.1 dice que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ya no dice, hermano, dice nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ya no lo trata a nivel parental, lo trata a nivel celestial. Es Cristo, su propio hermano Cristo. Esto hay que, no sé, yo me pongo en el lugar, digo, si no es por revelación, yo creo que también me hubiera quedado muy lejos de haber creído. Versículo 6 de lo que estamos leyendo. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Vuestro reloj siempre funciona igual. Cada minuto son 60 segundos y cada hora pues son 60 minutos y cada día son 24 horas. Vuestro reloj, pero mi tiempo no es vuestro tiempo. Mi tiempo aún no ha llegado. Vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué le está diciendo? Pues sinceramente le está diciendo, vosotros vais a lo vuestro. Porque yo vivo conforme a la voluntad de mi Padre y yo sigo el horario de mi Padre, el Cairo. Pero vosotros, como estáis en el mundo, pues tenéis que seguir vuestro reloj. Y hacéis lo que os da la gana, cuando os da la gana y de la forma que os da la gana, que es lo que pasa con la gente que no conoce a Cristo, hace lo que quiere. Y cuando recibe las consecuencias del mundo, ¡ay!, viene llorando y pidiendo socorro. Y lo que necesitamos es arrepentirnos. Porque pecamos sabiendo que estamos pecando, después recogemos las consecuencias y después pedimos socorro y así, bueno, así estuve yo mucho tiempo desde que me predicaron el Evangelio. Los hermanos de Jesús no eran conscientes de que el Señor se estuviera ajustando a un programa establecido por su Padre, no tenían ni idea. Ellos vivían sus propias vidas. Por eso dice, vuestro tiempo siempre está presto, vosotros vais a lo vuestro. Pero yo no dependo de vuestro, yo dependo de otra cosa. Y así vive el hombre del mundo, cediendo ante cada capricho que tiene. Pero los cristianos fieles, al igual que su Señor, buscamos la dirección de Dios. Y no queremos hacer las cosas según nuestro capricho, sino según el tiempo de Dios. Porque el Señor todo lo hizo hermoso a su tiempo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bueno, y podríamos seguir hablando tantas cosas en el 7:7. No puede el mundo, con este texto creo que ya sería suficiente, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué le dice a los hermanos a vosotros no puede aborrecer el mundo? Porque no soy cristiano. Por eso la gente se lleva bien con el mundo. Al no ser cristiano te lleva bien con todo el mundo. A vosotros no puede aborrecer, a mí sí. A vosotros no. Porque vosotros no vais delatando el pecado, sino que todo el pecado, bueno, no pasa nada. Suavizamos el pecado, normalizamos lo que es pecado y entonces es una forma de llevarnos bien con todo el mundo, normalizando el pecado. Vosotros, repito, no puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque este planteamiento que le está haciendo es que ellos no tenían en cuenta la enemistad del mundo con Cristo. Y el que siga a Cristo, lógicamente, tiene que tener enemistad con el mundo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. ¿Por qué muchas personas rechazan el Evangelio? Pues precisamente por eso. Pues porque cuando le decimos lo que la palabra dice y le decimos que esto es pecado y que esto a Dios no le agrada, ahí ya dejan, ¿verdad? Mira, por ejemplo, mientras hagamos obra social en favor de las personas necesitadas, todos vendrán a nosotros en busca de ayuda gratuita. Del mismo modo en que buscaron a Jesús para beneficiarse de sus milagros. Pero desde el momento en que predicamos el Evangelio que condena el pecado, rápidamente seremos rechazados como lo fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no te extrañes si te rechazan o se meten contigo cuando señalas el pecado. ¿Por qué? Porque la gente lo que busca de Cristo es que me sane, que yo me encuentre bien, que yo me sienta bien, que yo no me deprima, pero después yo coger con Él y tener un compromiso. No,
el compromiso no, porque yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana y viviendo a mi antojo. Y eso era lo que estaban haciendo los hermanos de Jesús. Y ya estoy en la última hoja. En el versículo último 9 dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Llegaría el momento en que sí llegaría ese tiempo. Él no quiso bajar con ellos, los hermanos bajaron. Él no bajó con sus hermanos, bajó cuando tuvo que bajar. Solo con sus discípulos, la Biblia no lo dice. Pero cuando bajó, en el momento en que tenía que entrar en Jerusalén y donde sería, pues eso, apresado, muerto, crucificado y muerto por cada uno de nosotros. No hay mucho más que decir. De hecho, el título de la predicación era La incredulidad de los hermanos. Pero lo pongo como ejemplo para no pensar que por ser creyentes lo tenemos todo a nuestro favor, pero que tenemos que estar pendientes de Cristo, menos que de las fiestas. Cuando hablo de fiesta no hablo de discoteca, me refiero a todo lo que rodea a Cristo. Las fiestas tenían sus rituales, sus cosas, sus tiempos, sus frases hechas, pero sin Cristo no tiene sentido una fiesta. Por eso, el último y gran día de la fiesta, ¿a quién se dirigió? A todos los habitantes de Jerusalén y los que habían ido a visitar Jerusalén. El que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Hay personas que a lo mejor dicen, pues yo 40 años en Cristo y no sentí los ríos de agua viva. Pues yo qué sé, a lo mejor es que bajaba a la fiesta sin Cristo. A lo mejor tenemos que bajar a la fiesta de la mano con Cristo para sentir esos ríos de agua. Cuando hablo de sentir no hablo de emociones, de sentimientos, ni de saltos, ni gritos. Hablo de realmente, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y has cambiado mi lamento en baile. Y alabaré a Dios. Y clamaré. Y yo no me puedo permitir el lujo si no puedo, no sé. Si hay o sea, es que cuando venimos está Dios, o sea, Dios mismo que está aquí. Pero fíjate si eso no lo tenemos en cuenta, que pensamos que un culto de domingo más, donde se ha desarrollado la misma liturgia, donde uno ha presentado, me toca a mí, se pasa la Santa Cena, se predica y me voy a mi casa. No, es que es una cita con Dios, es una cita con el Señor. Y el Señor estaba aquí esta mañana para escucharte, para perdonarte, para llevarte a la verdad. O sea, si nos mentalizáramos a eso y cada vez que viniéramos, dije, Señor, voy a bajar hoy domingo contigo a la fiesta. Y la fiesta va a ser más entretenida con Jesús. Porque si bajamos por nuestras propias fuerzas y Jesús se queda en Galilea y nosotros nos vamos a Jerusalén, separados de mí, nada podéis hacer. Así que bajemos a la fiesta con Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.